Bueno, bienvenidos a el núcleo temático sobre filosofía y ciencia en el medievo, en el cual pues vamos a abordar el conocimiento científico que sí que hubo en la Edad Media, ¿no? Contra lo que se suele pensar de que la Edad Media solo se centró en cuestiones teológicas o metafísicas. Concretamente, pues vamos a explorar la figura de Hildegarda de Bingen y Guillermo de Ockham, ¿no? Que ya salió en el núcleo temático anterior, en el tercer momento de la relación entre fe y razón, ¿no? Después de San Agustín y Santo Tomás. Bueno, como según el currículum de la Comunidad Valenciana, este tema en principio es un tema contextual, bueno, pues lo vamos a ver mucho más de pasada, de manera mucho más rápida. Pues vale, vayamos allá. La filosofía de la Alta Edad Media no estuvo limitada a los debates teológicos y metafísicos, sino que también incluyó importantes contribuciones en el ámbito de la ciencia y el conocimiento empírico. De hecho, bueno, pues ya estuvimos viendo que Guillermo de Ockham al final de la Edad Media y es un precursor de la modernidad, precisamente por su énfasis en la ciencia y en el conocimiento empírico. Dos figuras que ilustran la diversidad del pensamiento medieval en ese contexto son Hildegarda de Bingen y Guillermo de Ockham, ambos representantes de la creatividad y el espíritu crítico que caracterizaron a la filosofía medieval. Bien, en el caso de Hildegarda de Bingen, nació en el 1098 y murió en 1179, fue una abadesa benedictina, mística, teóloga, filósofa y naturalista. A pesar de las limitaciones que enfrentaban las mujeres en la Edad Media, Hildegarda se destacó como una de las intelectuales más importantes de su tiempo. Sus obras abarcan una amplia gama de temas, desde la teología, la ética, hasta la medicina y la botánica. Como filósofa y teóloga, Hildegarda combinó sus experiencias místicas con un profundo conocimiento de la teología y la naturaleza. Bien, quería hacer, no me resisto a hacer un pequeño comentario en torno a la mística, ¿no? Y otra figura que también será muy importante, ¿no? Respecto de la mística, será Santa Teresa de Jesús, ¿no? Pero por otros motivos, ¿vale? Bien, en el caso de Santa Teresa de Jesús, bueno, pues se sabe que pertenecía a una orden mendicante, hacían ayunos prolongados y después de hacer estos ayunos prolongados salían a mendigar por las calles, ¿no? De puerta en puerta y solo se alimentaban de aquello que recibían de la caridad. Bien, en aquella época el pan era de centeno, y bueno, pues lo que les daban en cada una de las casas, pues desde luego no era pan del día, ¿no? Sino que seguramente era pues el pan de la semana pasada o de la de antes, ¿no? Pan duro y en muchos casos, dependiendo de las condiciones de humedad, pan en un avanzado estado de fermentación, ¿no? O de enmohecimiento, ¿no? Bien, también sabemos que en aquella época al centeno no se le quitaba el cornezuelo, que es bueno, un hongo que sale en el centeno y que es la forma en la naturaleza más parecida al LSD, al ácido lisérgico, que es un potente o el alucinógeno más potente conocido por el ser humano, ¿no? Por lo tanto, hay estudios que nos cuentan cómo efectivamente Santa Teresa de Jesús hacía ayunos prolongados y después salía a mendigar para alimentarse de un pan que contenía cornezuelo, es decir, ácido lisérgico, un potente alucinógeno, y a partir de ahí, pues bueno, pues tenía experiencias místicas. ¿A qué llamamos a experiencias místicas? La experiencia mística es una experiencia prácticamente como sobrenatural, ¿no? En la cual alcanzas la comunidad real con el Altísimo, ¿no? Bien, desde ese punto de vista, podríamos decir que la experiencia mística se acerca mucho al concepto de catarsis griego, ¿no? Lo que pasa es que la catarsis griega, la purificación del alma, pues se conseguía pues, de otras maneras, ¿no? Y básicamente mediante el estudio del conocimiento, ¿no? Sin embargo, en el medievo, pues se generó toda esta corriente de mística, ¿no? De tener
o describir experiencias prácticamente sobrenaturales de contacto con la divinidad. Bueno, sea como sea, su visión del mundo estaba marcada por una profunda armonía entre Dios, el cosmos y la humanidad, ¿no? Bien, esta visión también de armonía entre Dios, el cosmos y la humanidad también va a ser una idea precursora de filosofías posteriores, como por ejemplo la idea del monismo espinocista, ¿no? La idea de Baruch Spinoza, ¿no? En la cual, bueno, absolutamente todo es Dios porque todo emana de Dios, ¿no? Es decir, hay una unidad entre Dios y el todo, ¿no? Y efectivamente esta idea también evolucionará hasta la idea del espíritu absoluto de Hegel, ¿no? Que ya nombraremos más adelante cuando veamos la modernidad, aunque sea de pasada, ¿no? Pero aquí ya tenemos en germen algunas de las ideas más potentes del racionalismo, como el idealismo absoluto. Bien, en sus escritos como Scivias y Liber Divinorum Operum, Hildegarda presenta una visión del universo como una obra divina en la que todas las criaturas están interconectadas y participan de la creación divina, ¿no? Bien, realmente de esta idea de todas las criaturas interconectadas hasta la idea espinocista de que todo es Dios, realmente hay muy poca distancia, ¿no? Aquí vemos en germen ya la idea de la unicidad de Spinoza. Bien, Hildegarda también hizo importantes contribuciones al conocimiento científico de su tiempo. Por eso mismo la estamos incluyendo en este núcleo temático del conocimiento en el medievo, ¿no? Del conocimiento científico. Sus estudios sobre la medicina, las plantas y los remedios naturales muestran un enfoque empírico y una profunda observación de la naturaleza, ¿eh? Como vemos, ya lo vimos en Guillermo de Ockham, ¿no? Bueno, aquí estamos encontrando ya una puerta hacia la modernidad, ¿no? Precisamente por el enfoque empírico, ¿no? Y la observación de la naturaleza. O por lo menos una puerta a la modernidad en su versión empirista, ¿no? Ya veremos cuando veamos la modernidad en los próximos temas que la modernidad va a tener también una versión racionalista, ¿no? Pero tanto en Hildegarda como en Guillermo de Ockham vemos cómo se anticipa la modernidad en su versión empirista. A través de su obra Física y Causa del Curae proporcionó descripciones detalladas de las propiedades curativas de las plantas, minerales y animales. Aunque su trabajo se basaba en gran medida en la tradición médica greco-romana, Hildegarda aportó sus propias observaciones y conocimientos, lo que demuestra que la filosofía medieval no estaba divorciada de la ciencia y la investigación empírica. Bien, ahora vamos a pasar de manera rápida, ya os he dicho que este núcleo temático era contextual, ¿no? Ahora vamos a pasar a Guillermo de Ockham, el cual ya vimos en el tema de la relación entre la fe y la razón. Recordemos que esta relación se articulaba de tres maneras, ¿no? En primer lugar, el sometimiento completo que hubo de la razón, la fe, que está ejemplificado en la filosofía de San Agustín. En segundo lugar, el intento de síntesis, de equiparación entre razón y fe que lleva a cabo Santo Tomás. Y luego, por último, la separación total entre razón y fe como dos ámbitos diferentes que pueden llegar a diferentes verdades que nos mostró Guillermo de Ockham. Bien, ahora vamos a hacer un poquito más de hincapié en su epistemología. Guillermo de Ockham es conocido por su enfoque crítico y su método filosófico, conocido como la navaja de Ockham. Bueno, aquí en la presentación os muestro una navaja. La utilidad claramente de la navaja es cortar, ¿no? Y cuando se corta para eliminar lo que sobra, ¿vale? Por lo tanto, esta es la función realmente de la navaja de Ockham, ¿no? Eliminar lo que sobra, eliminar lo sobrante. ¿Y qué es para Guillermo de Ockham lo que sobra? Lo que sobra son esos supuestos innecesarios para una explicación, ¿no? Bien, este principio de la navaja de Ockham
sigue funcionando en la ciencia a día de hoy y dice lo siguiente, ¿no? Ante dos explicaciones, la más sencilla suele ser la correcta. O sea, la ciencia tiende a la sencillez, ¿vale? Por lo tanto, si tú puedes explicar algo de una manera más sencilla, no hace falta explicarlo de una manera más compleja, ¿vale? Bien, esta regla metodológica sostiene que en la explicación de cualquier fenómeno no se deben multiplicar las entidades sin necesidad, ¿vale? Es decir, la explicación más simple suele ser la correcta. Vamos a intentar interpretar esto desde el punto de vista, por ejemplo, de la filosofía de Platón, ¿no? Bien, Platón, ¿qué es lo que pretende? Realmente pretende explicar el mundo sensible, ¿no? Y para explicar el mundo sensible, postula que existe otro mundo, el mundo inteligible, donde existen las ideas y luego el mundo sensible es una copia imperfecta de estas ideas, ¿vale? Claro, Guillermo de Ockham nos dice, bueno, queremos explicar el mundo sensible, ¿para qué necesitamos el mundo inteligible? ¿No? Si podemos explicar directamente el sensible. Por lo tanto, el mundo de las ideas de Platón no existe, ¿vale? Las esencias de Platón en un mundo inmutable, independiente, no existen, ¿vale? Bien, Guillermo de Ockham, efectivamente, lo que hizo es eliminar todo lo que sobraba. Y claro, pues eliminando todo lo que sobraba, empezó a deshacerse de conceptos fundamentales de la escolástica y la filosofía precedente, como el concepto de esencia, el concepto de sustancia, ¿no? Cuando Aristóteles decía que existen las sustancias que soportan los accidentes, o que hay una esencia universal que se plasma en cada uno de los particulares, ¿no? Pues Guillermo de Ockham nos va a decir que no existe ninguna esencia, sino que lo único que existen son particulares, ¿vale? Lo único que existen son individuos. Bien, Ockham fue un filósofo nominalista, lo que significa que negaba la existencia de los universales como entidades independientes. Bien, vamos a explicar esto de una manera un poco, vamos a profundizar un poco más en esta idea, ¿no? Bien, en primer lugar, lo vamos a hacer desde la etimología latina, que es como se suele hacer, ¿no? Bien, tenemos que entender las cosas en latín, cosa lo vamos a traducir aquí por rem, ¿vale? Pues también se puede traducir por res, pero bueno, por rem, ¿eh? Entonces la pregunta que se hace Guillermo de Ockham es, ¿existen los universales antes de las cosas? Vamos a analizarlo. Vamos a ponernos en el punto de vista de Platón. ¿Existen los universales antes de las cosas? Los universales, las ideas, los arquetipos, las esencias, ¿vale? Entonces, ¿Platón qué diría? Claro que existen antes de las cosas, porque existe el mundo inteligible y a partir del mundo inteligible surge como copia el mundo sensible. Por lo tanto, antes de las cosas, ¿no? Que están en el mundo sensible, es el mundo de las cosas, pues antes de las cosas existen los universales, las esencias, claro, en el mundo inteligible. Segunda pregunta, ¿existen las esencias en las cosas, no antes de las cosas, sino en las cosas, in rem, ¿vale? Y entonces Platón diría, claro, en el mundo sensible hay cosas que son copia imperfecta de las esencias, por lo tanto, las esencias están en las cosas, aunque de manera imperfecta, ¿vale? Bien, por lo tanto, para Platón, por ahora las cosas están ante rem, antes de las cosas, están in rem también en las cosas. Pero están posteriormente a las cosas. Vamos a ver a Platón. Platón nos dice que el ser humano puede entrar en el sistema educativo, ¿no? Y atravesando una serie de peldaños en el sistema educativo, al final acaba estudiando matemáticas, dialéctica, ¿no? Y a través de la dialéctica accede al conocimiento del logos teoréticos, ¿no? Accede al conocimiento del mundo inteligible, a la contemplación de las ideas. O sea, Platón nos muestra un camino, una forma de llegar a conocer las ideas. Por lo tanto, esas ideas pasan a nuestra mente, ¿vale? Entonces, la pregunta fundamental ahora es, ¿están en Platón las ideas o las esencias después de las cosas? Dices, claro que están después de las cosas, están en la mente humana. Por lo tanto,
En Platón, las esencias o los universales existen tanto ante rem, antes de las cosas en el mundo inteligible, como in rem, en las cosas en el mundo sensible, como post rem, ¿vale? Es decir, aquel que conoce y acaba conociendo las ideas, y entonces las ideas y las esencias están en su mente, ¿vale? Bien, posteriormente a Platón nos llegó la filosofía de Aristóteles. Espero que recordemos de alguna manera a Aristóteles, como Aristóteles decía, muy amigo soy de Platón, pero más amigo soy de la verdad, ¿no? Y le echa en cara a su amigo y maestro Platón que para la explicación del mundo sensible no hace falta postular un mundo inteligible, ¿vale? Las ideas existen, claro que existen, pero no existen en un mundo previo, existen en las cosas, ¿vale? Existen en los individuos, en las sustancias, ¿vale? Y el ser humano, a través de una capacidad que tiene, que se llamaba la abstracción, es capaz de extraer esas esencias de esas cosas para conocerlas, ¿no? Bien, esta es básicamente la propuesta aristotélica, ¿no? De la epistemología aristotélica. Ahora la pregunta es, ¿en Aristóteles existen las cosas ante rem, antes de las cosas? ¿Existen las esencias ante rem? ¿Existen las esencias antes de las cosas? ¿Existen las esencias en un mundo de tipo platónico, previo al mundo sensible? Aristóteles diría, no, no existe ese mundo sensible, vale, ese mundo inteligible, vale. ¿Existen las cosas in rem en las cosas? ¿Vale? Perdón, existen las esencias in rem en las cosas, y Aristóteles diría, claro que existen in rem, ¿eh? Y el entendimiento es capaz de abstraerlas, ¿vale? Por lo tanto, en Aristóteles sí que existen las esencias, ¿eh? Sí que existen las ideas dentro de los propios objetos del mundo sensible. Tercera pregunta, ¿existen las esencias post-REM en la mente humana? Bien, después de las cosas, entonces Aristóteles diría, claro, porque tenemos esa capacidad del entendimiento, la abstracción, mediante la cual podemos abstraer la idea y conocerla, y entonces está en nuestra mente. Por lo tanto, démonos cuenta de la diferencia entre Platón y Aristóteles. Para Platón, quien dice Aristóteles dice Santo Tomás, ¿no? Porque Santo Tomás hizo la síntesis del aristotelismo en la Edad Media, ¿no? Por lo tanto, son lo mismo, ¿vale? Para Platón o Santo Tomás, para Platón, las cosas existen antes de las cosas, las esencias, perdón, existen, es decir, los universales, ¿vale? Existen antes de las cosas, en las cosas y después de las cosas, en la mente humana. Bien, en Aristóteles y en Santo Tomás, los universales no existen antes de las cosas, pero sí existen en las cosas, ¿eh? Y sí existen en la mente humana. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer Guillermo de Ockham? Guillermo de Ockham lo que va a hacer es, no existen los universales, no existen las esencias, ni siquiera en las cosas. No existen en las cosas, sino que el ser humano, cuando ve individuos, encuentra semejanzas entre ellos y pone una palabra, un nombre para referirse a un grupo que cumple esas semejanzas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿eh? Los europeos, ¿vale? Bien, ¿qué son los europeos? Bueno, pues encuentro un grupo de individuos, ¿no? En los cuales yo encuentro una semejanza, pues por ejemplo que viven todos en ciertos territorios, y entonces digo, los europeos, ¿vale? Es una palabra con la cual yo me estoy refiriendo a un grupo de individuos que comparte una semejanza. Pero Guillermo de Ockham se preguntaría, ¿existe la esencia del europeo que se esté reproduciendo de manera imperfecta en cada europeo? Es decir, no existe la esencia, de ninguna manera. Igual que no existe la esencia del africano, ni existe la esencia del americano, ni existe ningún otro tipo de esencias. Lo único que existe son individuos. Y estos individuos tienen ciertas semejanzas y yo utilizo palabras para referirme a esos individuos, ¿vale? Bien. Bueno, como vemos, Ockham
era nominalista, de aquí viene la palabra, ¿vale? Los universales son nombres para referirme a grupos de particulares, ¿vale? Lo que significa que negaba la existencia de los universales como entidades independientes, ¿no? En sentido platónico. Para él los universales eran meramente nombres, de ahí el término nominalismo, y no tenía existencia real fuera de la mente humana. El nominalismo de Ockham tuvo profundas implicaciones filosóficas y científicas. Claro, al rechazar la existencia de formas universales, de las ideas de Platón, y al mismo tiempo la necesidad de explicaciones metafísicas complejas, porque por la navaja de Ockham nos vamos a deshacer de todas esas explicaciones que no sean estrictamente necesarias para la comprensión de algo, y por supuesto el mundo de las ideas de Platón no es necesario para la comprensión del mundo sensible. Ockham realmente lo que estaba haciendo era abrir el camino a un enfoque mucho más empírico y crítico del conocimiento, ¿vale? Es decir, estaba abriendo el camino a un conocimiento basado en la observación empírica. Por eso os he dicho antes que junto con Hildegarda de Bingen realmente están abriendo las puertas de la modernidad, por lo tanto, por lo pronto, en la versión empirista de la modernidad, que habrá otra versión, la versión racionalista, ¿vale? En el ámbito de la teología, Ockham defendió la separación radical entre fe y razón. No vamos a profundizar en esto porque ya lo vimos en el núcleo temático anterior, argumentando que muchas doctrinas religiosas, como la Trinidad, no pueden ser demostradas racionalmente y deben ser aceptadas por fe, ¿no? Este era el fideísmo de Ockham. Pero, claro, esto implicaba una limitación del alcance de la razón y, en consecuencia, un mayor énfasis en la observación empírica, ¿no? Aquí sí que os quiero señalar que en estos momentos no conocéis aún la filosofía moderna y el kantismo, pero ya veréis como Kant nos dice, Hume me despertó del sueño dogmático, ¿no? ¿Cuál era el sueño dogmático de la razón? Pensar que con la razón se puede conocer absolutamente todo, ¿no? Aquí vemos cómo Guillermo de Ockham ya empieza a señalar cuáles son las limitaciones de la razón, ¿no? La razón no podrá exceder ¿qué? La observación empírica, ¿vale? Ya veremos cómo esto en Kant se enuncia tal que así, ¿no? Tuve que recortar terreno a la razón para dejarle terreno a la fe, ¿no? La razón no puede ir más allá de la experiencia empírica, ¿no? Quiero que veáis que esa idea que va a ser central en la modernidad, de alguna manera ya la estamos encontrando en Guillermo de Ockham por los límites que está poniendo a la razón humana. Conclusión, la filosofía de la ciencia en la Alta Edad Media y por lo tanto muestra una rica variedad de enfoques y contribuciones. No solo fue teología y metafísica, sino también ciencia y conocimiento empírico. Mientras que Hildegarda de Bingen representa la integración de la teología y la filosofía y la ciencia en una visión unificada del mundo, Guillermo de Ockham ejemplifica un enfoque más crítico y empírico que cuestionó las bases de la metafísica tradicional y promovió un método de pensamiento mucho más austero. Ambos pensadores demuestran que la filosofía medieval no fue una mera repetición de la autoridad, sino un periodo de innovación y búsqueda intelectual que sentó las bases para el desarrollo posterior de la ciencia y la filosofía en la edad moderna, ¿no? Y ya veis que con la observación y la empiria abrió las puertas de la modernidad, pero incluso con Guillermo de Ockham, los límites que impuso a la propia razón humana, pues bueno, ya va a ser una de las ideas, ya lo veremos, no os preocupéis, ya lo veremos, va a ser una de las ideas fundamentales del kantismo. Bueno, pues nada, hasta aquí la presentación de hoy y pues hasta la última de la Edad Media.